Historias de Fogata. Un estudiante fue al bosque de su ciudad para un trabajo de su universidad. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas. Fue tanto su interés en su labor que no se dio cuenta que el día había acabado y se estaba entrando en una oscura noche. Se sentía perdido, no sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podía distinguir era la luz de la luna llena y las estrellas. Después de unos pasos, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. El estudiante se acercó a la cabaña, pensando que había alguien. Tocó la puerta unas 4 veces, pero nadie parecía estar dentro. Al ver que nadie se encontraba por el momento, se decidió a pasar sin ser invitado. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño. No aparentaba ser tan grande desde fuera. Había muchas ventanas y un largo pasillo. Mientras buscaba una habitación, atravesando el pasillo a oscuras, notó que en las paredes de la morada había extrañas pinturas de personas de aspecto siniestro. Al pasar frente a ellas, parecían seguirlo con la mirada, provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Tras vencer sus miedos, tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación donde pasó la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente, sus miedos se habían evaporado. Hacía una hora que había amanecido, por lo que se dio a abandonar la cabaña y finalizar su trabajo. Se levantó de la cama y al salir al pasillo se quedó helado. En las paredes no había ningún cuadro, solo ventanas.